¿Sabías que una pequeña mejora en tu validación de procesos pueden prevenirte grandes problemas en tu producción? Descubre cómo la validación de procesos eficaz te puede ayudar a mejorar tus procesos productivos. Mi nombre es Ricardo Giraldo, soy químico farmacéutico, tengo más de 22 años de experiencia trabajando en plantas farmacéuticas en diferentes áreas. Más del 50% de mi experiencia me he dedicado a realizar procesos de calificaciones y validaciones. En este video te voy a mostrar cómo abordar los procesos de calificaciones de procesos de manufactura, los procesos de validaciones de limpieza. ¿Qué estrategia vamos a seguir para implementarlo con éxito? ¿Qué es la validación del proceso de manufactura? ¿Qué es la validación del proceso de limpieza? ¿Cómo implemento estos requerimientos que la agencia sanitaria nos indica en el manual de buenas prácticas de manufactura? Cuando vamos a validar los procesos, tenemos que revisar los prerequisitos, como por ejemplo que el personal esté entrenado, capacitado, evaluado, que los equipos que vamos a utilizar en la manufactura tienen que estar calificados su diseño, su instalación, su operación, su desempeño, contar con sus requerimientos de usuario, contar con su análisis de riesgo, de acuerdo a lo que señala las buenas prácticas de manufactura. Usamos sistemas de apoyo críticos como el agua purificada, aire comprimido limpio, vapor, agua fría, nitrógeno. Vamos a tener que validarlo previamente. Los documentos, los procedimientos tienen que estar estandarizados y aprobados. Las guías de fabricación, la guía donde se indique cada una de las etapas de fabricación tiene que estar revisado, aprobado y divulgado al personal que lo utiliza. En la fabricación vamos a utilizar materiales, vamos a necesitar insumos. Los proveedores de estos materiales, de estos insumos, tienen que estar calificados por el área de calidad. Vamos a requerir instalaciones donde realizar la actividad, que tienen que cumplir con criterios de calidad determinado, siguiendo estándares como por ejemplo lo que señala la ISO 14644 para clasificación de salas limpias y lo que señala las buenas prácticas de manufactura. La Sociedad Internacional de Farmacéuticos Ingenieros señala que cuando realicemos la validación de procesos, identifiquemos los atributos críticos de calidad y los parámetros de procesos críticos. Por ejemplo, si yo tengo un jarabe en frasco de 120 mililitros, vamos a tener atributos críticos de calidad. Por ejemplo, la hermeticidad del frasco, por ejemplo, que la impresión del número de lote, la fecha de expira, sea clara y legible. La concentración del principio activo, la concentración del conservante, del preservante, el aspecto, la carga microbiológica. Es una relación de atributos críticos de calidad de un producto terminado. Cada operación unitaria también se identifica su atributo crítico de calidad. La finalidad es que nosotros identifiquemos los parámetros de procesos críticos que nos lleven a cumplir el atributo crítico de calidad. Si estamos hablando del atributo crítico de calidad de hermeticidad del frasco, tenemos que relacionarlo a un parámetro de proceso crítico, que sería el torque de apertura, prueba que realizamos durante el proceso de envasado y tapado del frasco. Si estamos hablando de un atributo crítico de calidad, que es el volumen de envasado de un jarabe, tendremos que irnos al parámetro de proceso crítico, que es el control en proceso del volumen de envasado. Entonces, el parámetro de proceso crítico te va a asegurar que mientras esté bajo control, el atributo crítico de calidad va a ser conforme. Y esto lo tenemos que realizar en cada una de nuestras operaciones unitarias. En la operación de fabricación, en la operación de envasado, en la operación de acondicionado primario, acondicionado secundario. Y cuando validamos un proceso de limpieza, tenemos que partir desde estandarizar nuestro procedimiento de limpieza del equipo que vamos a validar, y para ello lo redactamos, lo revisamos, entrenamos al personal que va a realizar la actividad, vamos a describirle al detalle en qué consiste la limpieza del equipo que va a estar en contacto directo con el producto. Hacemos una lista de todos los productos y sus principios activos que pasan por el equipo o tren de equipos que vamos a validar. Luego que nosotros tengamos el listado de todos estos principios activos, productos que pasan por el tren de equipos, vamos a determinar cuál es el peor caso, identificando la solubilidad de cada principio activo, conociendo su dosis tóxica, el LD50, conociendo
la dificultad de limpieza, el tamaño del lote, conociendo la dosis terapéutica, y vamos a ponderar cada uno de ellos y determinamos cuál es el principio activo que vamos a seleccionar para realizar la validación de limpieza, que será el principio activo menos soluble, el principio activo más tóxico, el principio activo con mayor dificultad de limpieza, el tamaño del lote, y seleccionaremos este principio activo peor caso, el cual va a ser validado su limpieza. Antes de ello, tenemos que establecer los límites de aceptación. Para establecer los límites de aceptación de este principio activo peor caso seleccionado, vamos a utilizar fórmulas matemáticas para determinar por tres métodos: el método de dosis terapéutica, el método de dosis tóxica, el método de las 10 ppm. Realizamos el cálculo con estos tres modelos, estas tres fórmulas matemáticas, y el menor valor que obtengamos será nuestra especificación. Luego de ello, tendremos que ir donde control de calidad, decirle: mira, control de calidad, esta es mi dosis que necesito calcular, esta es mi traza de principio activo que he asignado como especificaciones, necesito que valide la técnica analítica para nivel de estas trazas, que puede ser 1 ppm, que puede ser 5 ppm, que puede ser 10 ppm, y control de calidad realizará validaciones de la técnica analítica para poder realizar el análisis de trazas del principio activo en el equipo después de una limpieza. Realizaremos el estudio de recobro, es decir, que el estudio de recobro nos recupere las trazas de principio activo que ha quedado en la superficie del equipo. Luego que realizamos el estudio de recobro, luego que realizamos la validación de técnica analítica, hacemos nuestro plan de muestreo. En nuestro plan de muestreo vamos a consignar los puntos donde vamos a realizar el hisopado del principio activo, que serán estos puntos de mayor dificultad de limpieza, donde haya hendiduras, y ejecutaré nuestra validación. Ejecutaré los muestreos de acuerdo al plan que he establecido. Realizaré un procesamiento de los datos y voy a concluir si fue conforme nuestra validación de limpieza. ¿Cómo vamos a abordar las validaciones de estos procesos de manufactura, estos procesos de limpieza? La Sociedad Internacional de Farmacéuticos Ingenieros señala que cuando abordemos la validación de un proceso, tenemos que identificar los atributos críticos de calidad y los parámetros de procesos críticos. Por ejemplo, si tenemos un jarabe en frasco de 120 mililitros, vamos a tener atributos críticos de calidad. Atributos críticos de calidad como, por ejemplo, la hermeticidad del frasco, la impresión del número de lote, la fecha expira, la concentración del principio activo, la carga microbiológica, la concentración de conservantes, mientras que en un proceso de limpieza tendremos atributos críticos de calidad como las trazas de principio activo del peor caso seleccionado, las trazas de detergentes, la carga microbiológica que vamos a encontrar en la superficie en contacto directo con el producto. Y para determinar el parámetro de proceso crítico tenemos que identificar el atributo crítico de calidad a estudiar. Por ejemplo, si estoy hablando de un atributo crítico de calidad que es la hermeticidad del frasco, el parámetro de proceso crítico será un control en proceso del torque de apertura, donde tendremos que establecer un límite de aceptación de este torque de apertura. Y si estamos hablando de un proceso de fabricación del granel, por ejemplo, un bull de producción de un jarabe, de una suspensión o una mezcla de polvo, donde el atributo crítico de calidad es la uniformidad de contenido, entonces habrá parámetros de procesos críticos que van a garantizar cumplir este atributo crítico de calidad. Y vamos a ver, por ejemplo, en un tanque de fabricación, en un tanque reactor, que tenemos parámetros de procesos críticos como la velocidad del agitador, la temperatura de fabricación, el orden de adición de las materias primas, el enrase del tanque, el tiempo de agitación. Van a ser parámetros de procesos críticos que nos llevan a cumplir este atributo crítico de calidad, que es la uniformidad de contenido. Mientras cuando vamos a una validación de proceso de limpieza, identificamos un atributo crítico de calidad, como por ejemplo las trazas de principio activo del peor caso seleccionado. Vamos a tener parámetros de procesos críticos, como por ejemplo la concentración del detergente que vamos a utilizar, la temperatura de la solución del detergente, el volumen de agua que vamos a utilizar para enjuagar luego que se realiza la limpieza. De esta manera, identificando los atributos críticos de calidad, tendremos identificados los parámetros de procesos críticos que vamos a considerar en la validación de los procesos.
¿Qué riesgo estás pasando por alto en tu proceso farmacéutico? Para saberlo, tienes que aprender a hacer análisis de riesgo. En el año 2006, la Comunidad Internacional de Armonización, ICH, publicó su guía ICH-Q9 sobre análisis de riesgos, donde nos dan una serie de metodologías para realizar análisis de riesgos aplicados a los procesos en la industria farmacéutica. En el año 2011, la FDA publicó su guía de validaciones y ella consiste como herramienta para validar los procesos, calificar los equipos, realizar los análisis de riesgos. La Comunidad Europea en el año 2015, en su anexo 15 sobre calificaciones y validaciones, incluye los análisis de riesgos. Los países en Latinoamérica, como Colombia en el 2015, Perú en el 2018, han ido incorporando como requerimiento el análisis de riesgos en una serie de procesos que ya teníamos establecidos dentro de nuestras buenas prácticas en manufactura, como son los controles de cambio, las auditorías internas, las desviaciones, las calificaciones y validaciones, entre otros, donde se incorpora el análisis de riesgo. ¿Y cómo realizamos un análisis de riesgos? Primero, tenemos que identificar los riesgos relacionados al personal, riesgos relacionados a los equipamientos, a los sistemas de apoyo críticos, a la infraestructura, a los servicios, a los materiales, a los envases. Existe riesgo de no contar con el manual de usuario de una tableteadora que estoy comprando, o riesgo de no tener la capacidad suficiente de aire comprimido para operar un equipo. Y nos vamos haciendo preguntas de riesgos en diferentes etapas, a nivel de personal, equipamiento, infraestructura, procedimientos, materiales. Identificamos riesgos a nivel de atributos críticos de calidad, a nivel de parámetros de procesos críticos. Luego que identificamos los riesgos, tenemos que ver cuál es el impacto, es decir, que si el riesgo ocurre, cuál sería el impacto ocasionado por este evento, cuál es la causa posible que estaría ocasionando que este riesgo se presente, y luego le daremos valores de probabilidad de ocurrencia, severidad, detectabilidad, y finalmente obtendremos un valor semi-cuantitativo de acuerdo a criterios que hayamos establecido con nuestro equipo de análisis de riesgos. ¿Cómo empezamos a implementar análisis de riesgos? Primero, elaboramos nuestro procedimiento. Luego que tengamos un procedimiento ya aprobado, entrenamos al personal para que conozcan la metodología de inicio a fin sobre análisis de riesgos y podamos trabajar con ellos. Un personal que no ha sido entrenado en análisis de riesgos hace perder el tiempo al equipo de trabajo, por lo tanto tiene que estar entrenado. Cuando hacemos análisis de riesgos, el evento, la falla que estamos evaluando hoy no ha ocurrido. Lo que estamos haciendo es proyectándonos al futuro basado en la información que tenemos hoy, en el historial que tenemos hoy, para determinar el riesgo cuando ocurra. Es decir, en análisis de riesgo no existió la no conformidad. Luego de ello, asignamos valores de probabilidad de ocurrencia, de severidad, de detectabilidad, basados en criterios previamente establecidos, y decidimos si el riesgo es alto, el riesgo es medio o el riesgo es bajo. Los riesgos que son altos, los riesgos que son medios, vamos a establecer medidas de mitigación que lleven a que el riesgo baje, y para ello implementaremos actividades y habrá responsable de estas actividades y habrá que asignarle un presupuesto si esto nos conlleva a tener que implementar algún control donde se requiera gastos como equipamientos u otros. Entonces, la etapa de análisis de riesgo, que incluye identificar el riesgo, determinar cuál sería el efecto potencial de este riesgo que se presente, cuál es la causa, qué medidas preventivas hoy tenemos, cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es la severidad, cuál es la detectabilidad, determinar si el riesgo es alto, es medio, bajo, cuáles van a ser sus medidas de mitigación. Luego que implemento las medidas de mitigación, voy a evaluar en el tiempo qué tan certero ha sido estas medidas. Y así vamos a implementar nuestro análisis de riesgos en los diferentes procesos que la agencia sanitaria nos requiere para realizar su análisis de riesgo de manera efectiva. ¿Cómo asegurar que los cambios en tus procesos no afecten la calidad de tus productos? Aprende a cómo gestionar control de cambios y evita errores costosos de la siguiente manera. Primero, elabora un procedimiento de control de cambios. Segundo, entrena a tu personal para que conozca el procedimiento a seguir para el control de cambios. El control de cambios es un procedimiento que nos ayuda a hacer mejoras continuas de los procesos, para reducir los costos, para ser más productivos. Los controles de cambios se utilizan para cumplir algún nuevo requerimiento de la agencia sanitaria, como por ejemplo que nos pidan que el acero inoxidable de una planta de tratamiento de agua en el loop de distribución sea 0316L y nuestro loop está construido con acero 316. Por lo tanto, tenemos
que aplicar un control de cambios. ¿Cómo empezamos el control de cambios? Mediante una solicitud. El área donde va a ocurrir el cambio presenta una solicitud al área de calidad, al equipo de control de cambios, a los responsables del control de cambios. Y de acuerdo a la buena práctica de manufactura, los responsables de control de cambios del área de calidad tienen que tener la autoridad para decidir si este cambio procede o este cambio no procede. Y debe estar escrito en el procedimiento. Luego que el área de calidad recibe la solicitud de control de cambios, lo va a evaluar y va a decidir si es que el cambio procede o no procede. Si el cambio procede, se aprueba la solicitud y se pasa a la etapa de análisis de riesgos para establecer cuáles son las actividades que vamos a implementar para este control de cambios. Paso siguiente, luego que hemos realizado el análisis de riesgos y tenemos la lista de actividades, vamos a implementar cada una de las actividades que hemos consignado en el control de cambios. Y cada actividad tendrá un sustento, tendrá una evidencia que demuestre que ha realizado la actividad. Cuando todas las actividades han sido ya ejecutadas y se cuenta con las evidencias, el área de calidad revisa toda la información y aprueba el control de cambios. Cuando el control de cambio ha sido aprobado, recién ejecutamos el cambio, no antes. Tenemos que tener todo completo para poder ejecutar el cambio luego que el área de calidad apruebe toda la documentación, todo el sustento técnico, todas las evidencias para empezar a ejecutar este cambio. Entonces, el control de cambio nos ayuda por un lado a la mejora continua y por otro lado a atender nuevos requerimientos de la agencia sanitaria o requerimientos de los clientes que nos puedan solicitar. Cuando era jefe de aseguramiento de calidad en una empresa, teníamos un producto, un frasco, una solución hidratante que utilizaba tapa número 32 y comenzamos a tener quejas del mercado de manera continua. En ese momento recuerdo que el proceso de tapado del frasco se realizaba de manera manual y debido a que tenía muchas quejas, para evitar que venga más quejas de mercado, decidimos realizar un cambio. Este cambio era el siguiente: cambiar de tapa número 32 a tapa número 18, similar a las tapas que utilizan las botellas de gaseosa. Segundo, este cambio nos llevaba a que el frasco cambiaba su sistema cierre, tenía una boca más chica que la anterior. Abrimos el control de cambios para realizar el cambio de tapa 38 a tapa 18 y esto nos conllevó una serie de actividades luego de realizar su análisis de riesgos y fuimos viendo actividades que estaban relacionadas a diferentes áreas. Por ejemplo, el área de compras tenía que buscar proveedores para estas tapas número 18 y proveedores que nos fabriquen el frasco que se adapte a esta tapa número 18. Por el área de control de calidad tuvieron que realizar actividades como elaborar procedimientos instructivos, métodos para evaluar estos nuevos materiales que iban a ingresar. Por otro lado, esto impactaba el estudio de estabilidad del producto. Entonces el control de calidad tuvo que ingresar a estabilidad en estos nuevos envases con nuevas tapas que íbamos a trabajar. Por otro lado, el área de registros sanitarios tuvo que realizar actualizaciones en la agencia sanitaria, este nuevo envase, por cambio de especificaciones. En el área de producción tuvimos que implementar un equipo que hiciera el cierre de la tapa y el área de validaciones, una actividad que consistía en calificar el diseño, instalación, operación y desempeño de esta tapa. Entonces tuvieron muchas áreas, actividades a realizar. El área de aseguramiento de calidad tuvo que ir y auditar a estos nuevos proveedores de tapas, nuevo proveedor de frascos. Y cuando todas las actividades fueron completadas, recién se pudo realizar este cambio a este nuevo sistema de tapa y frasco, cuya tapa era número 18. Cuando nosotros ya realizamos el cambio, empezamos a fabricar ya los productos con estos nuevos frascos y tapa, los reclamos del mercado dejaron de llegar y encontramos la solución a un problema que tuvimos. Una no conformidad se da cuando incumplimos un requerimiento normativo. Por ejemplo, un requerimiento de la buena práctica de manufactura, un requerimiento de unas especificaciones en una autorización sanitaria, como las especificaciones de un producto terminado. Por lo tanto, las no conformidades son incumplimientos de algo normativo. Por ejemplo, una no conformidad se puede dar porque encontré personal no capacitado realizando una operación crítica. Una no conformidad porque encontré instrumentos que no estaban calibrados en un almacén y que estaba siendo utilizado para registrar la temperatura del almacén. En la buena práctica de manufactura tenemos un requerimiento que nos dice que implementemos un procedimiento de desviaciones. Y por otro lado, nos habla que tenemos que tener un procedimiento de manejo de no conformidades.
vamos a ver de que las desviaciones nos pueden llevar a una no conformidad o no llevar a una no conformidad. Entonces, ¿qué es una desviación? Una desviación es una variación de algo estándar, algo que es reproducible, algo que ocurre siempre de la misma manera y de pronto ocurre algo diferente. Por ejemplo, en un proceso de esterilización de dextrosa ocurrió lo siguiente: el tiempo de esterilización es 60 minutos, el tiempo de calentamiento es 60 minutos, el tiempo de enfriamiento es 60 minutos. Y hubo un proceso que se prolongó el tiempo de calentamiento en 120 minutos. Esto produjo que la traza de hidroximetilfurfural de un lote de dextrosa se incrementara y nos produjera un producto fuera de especificaciones, es decir, un producto no conforme. En otra oportunidad pasó lo mismo, pero este producto no era dextrosa, era agua para inyección. El calentamiento en exceso no le afectó a la calidad del producto. Sin embargo, igual fue una desviación, pero que no llevó a una no conformidad. Entonces, las desviaciones son variaciones accidentales que ocurren en los procesos críticos que te pueden llevar o no a una no conformidad. Lo importante es que los responsables de calidad hagan una evaluación basados en un análisis de riesgo para determinar si la desviación no se acepta y es una no conformidad, o hay que hacer un reproceso, o lo aceptamos sin hacer más actividad. Gracias por ver este video y espero que la información compartida te sea útil y lo apliques en tu día a día. Tenemos cursos acerca de validación de procesos, validación de limpieza, análisis de riesgos. Visita nuestra página web encorval.com.pe para mayor información. Los cursos los realizamos una vez al año y te recomiendo que puedas separar tu vacante con tiempo.